Saludos, colegas, yo soy la maestra Jessie y el día de hoy te traje 5 proyectos que he aplicado con mis alumnos de primer grado. Te los traje porque la verdad es que me han fascinado y creo que algunas estrategias, ideas o actividades pueden servirte para tu grupo. ¡Comenzamos! Antes de comenzar a platicarles los proyectos, quiero ponerlos un poquito en contexto. Yo soy maestra de primer grado de primaria, trabajo en el Estado de México. En el Estado de México nos han pedido no trabajar con los libros de texto por el momento, pues por una situación legal que existe. Entonces, ninguno de los proyectos que van a ver aquí pues corresponden a los del libro de texto. Sin embargo, también considero de manera personal que es importante que comencemos a generar nuestros propios proyectos. Entonces, realmente lo he visto como un avance. Como ustedes saben, este año que entra la nueva escuela mexicana, todos estamos haciendo grandes esfuerzos por cambiar las nociones, los conceptos que teníamos quizás anteriormente acerca de la educación, de la escuela y de nuestro papel como docentes. Esta es un poco de mi experiencia, cómo he vivido este cambio, cómo lo estoy transitando y que creo que todos los esfuerzos que estamos realizando pueden servir para mucho. Esta es mi experiencia que espero que les pueda ser de mucha utilidad. El primer proyecto que te voy a presentar lo titulé Cuéntame las emociones. La verdad es que este proyecto me encantó porque me implica demasiado. Me gusta mucho hablar sobre el tema de las emociones con los niños y lo considero verdaderamente relevante. De hecho, te invito a ver los videos que ya he grabado acerca de la educación emocional, estrategias y actividades para trabajar con los alumnos. El propósito de este proyecto es ayudar a los alumnos a identificar las 6 emociones básicas en sí mismos, conocer sus características y sobre todo desarrollar estrategias para la vuelta a la calma. Este proyecto surge de la necesidad que yo identifico en mi grupo a partir del diagnóstico y de las situaciones cotidianas, en donde observo que llegan a mi salón de clases niños con diversas situaciones, tanto familiares como emocionales, como de salud, como parte del contexto, en donde se empieza a crear un clima, a pesar de que ya habíamos hecho los acuerdos escolares, empiezan a surgir situaciones que me alarman, ¿no? Empieza a crearse un clima de niños que gritan, niños que lloran, niños que pierden fácilmente el control, niños que enfurecen, niños que actúan de una manera precipitada. Entonces, cuando yo comienzo a introducir el tema de las emociones, tenemos esta opción, o lo trataba yo de llevar hasta generar estrategias de vuelta a la calma. Este proyecto lo vinculé con los 4 campos formativos. Sin embargo, el principal fue del campo formativo de lo humano y lo comunitario, con el PDA, los afectos y su influencia en el bienestar. La metodología en la que está basada es aprendizaje-servicio. Y bueno, la verdad es que me funcionó bastante. Cada una de estas fases realmente logró acomodarse al proyecto. Más o menos lo trabajé de la siguiente manera. Mi proyecto se llama Cuéntame las emociones porque comencé contándoles cuentos a los niños. El primer día les conté el cuento El pez arcoíris, que es una historia muy linda acerca de un pececito que era muy envidioso y a través de la historia nos va llevando a que cuando el pez empieza a compartir, empieza de pronto a generar una gran alegría. Los alumnos hablaron acerca de lo que a ellos les hace sentir alegres. Así fui cada uno de los días trabajando un cuento diferente. Un cuento para la tristeza, un cuento para el enojo, un cuento para el miedo, otro cuento para el desagrado y uno más para la sorpresa. La verdad es que los niños estaban fascinados con todas las historias. De los mismos cuentos surgieron otras ideas. Por ejemplo, recuerdo que contamos el cuento de Ramón Preocupón, en donde se habla acerca de las muñequitas quitapesares o quitapenas. Los niños estaban fascinados, me pidieron que hiciéramos nuestros propios muñequitos quitapesares y eso que no estaba considerado dentro de la planeación del proyecto, pero ya que surgió de su necesidad, claro que tomamos en cuenta esta petición.
Otro elemento muy importante que utilizamos en este proyecto fue los colores. Los niños están muy acostumbrados por el libro El monstruo de los colores y también por la película de Intensamente, que a cada emoción se le asocia con un color. Esto realmente nos fue de mucha utilidad. Posteriormente trabajamos también juegos, canciones, bastante expresión creativa de los alumnos para poder identificar y demostrar cuáles eran las emociones que ellos estaban sintiendo. También trabajé las adivinanzas, en donde cada niño aprendió una adivinanza, pareciera de manera aislada, pero les hice unas emocionanzas, es decir, adivinanzas en las cuales los niños tenían que identificar la emoción de la que estábamos hablando. Una vez que quedó claro las características, los momentos y la noción de las emociones, entonces transitamos al producto de este proyecto, que fue un emocionario. En este emocionario, los niños trabajaron con recortes, también algunos con fotografías o con dibujos, para identificar las características de cada una de las emociones y explicar en qué momento ellos se daban cuenta que estaban sintiendo esa emoción. A los niños les encantó el emocionario. Los papás colaboraron mucho para poder llevar a cabo este proyecto. Los niños hicieron cosas maravillosas. Y ya que habían identificado esa emoción, también estuvimos trabajando con fichas del Pense y con actividades que les ayudaban a volver a la calma. Una de las más usadas por nosotros fue la postura de cuerpo de montaña. Les enseñé, algunos niños ya tenían esta noción porque la habían trabajado en preescolar, pero a los que no, les mostré que la postura de cuerpo de montaña era unos ejercicios que podían realizar cuando ellos se sentían ya fatigados, ya en estrés o estaban llegando a un nivel muy alto en cualquiera de las emociones. Entonces ahora es una práctica habitual. ¿Cómo se hace el cuerpo de montaña? Me siento en una silla, pongo las manos sobre los muslos, la espalda bien puesta en la silla donde estoy sentado, empiezo a respirar. En el libro de aprendizajes clave se sugería que se podía utilizar un instrumento musical para poder dar pie al cuerpo de montaña. A mí me ha funcionado bastante bien y a los niños es algo que les gusta. Incluso cuando tengo algunos alumnos que tienen situaciones especiales en donde fácilmente pierden el control. Los mismos alumnos le sugieren al alumno que pierde el control: haz cuerpo de montaña, porque saben que realmente funciona para volver a la calma. Otra de las actividades que les pude sugerir a los niños y que realizamos en la escuela como estrategias para el control y la vuelta a la calma fueron las técnicas de Coepe, que son una serie de actividades en donde los niños van haciendo esta técnica de relajación. Está basado en animales, en situaciones que parecen divertidas, que parecen muy creativas, pero que ayudan a los niños a realizar estiramientos que hacen tensar y relajar los músculos y llegar a un nivel no tan solo de calma, sino también de relajación. A los niños les encantó esta actividad. Yo les pedí una cobijita, ellos estaban muy intrigados para qué íbamos a utilizar esa cobijita. Cuando salimos a hacer las actividades, yo iba narrando la actividad que se tenía que realizar, ellos la hacían y cuando terminamos ellos platicaron acerca de cuáles fueron de las técnicas que les enseñé, cuál era la que más les había gustado y hubo una gran variedad de respuestas. Y también estuvimos, o todavía lo seguimos trabajando, en donde se les sugiere a los alumnos que lo realicen en casa, lo hemos platicado con los padres de familia y ellos constantemente me llevan a este punto o me piden que lo hagamos en el salón de clases. Como sabemos, la educación emocional es un ciclo vital, es decir, que no con solamente un proyecto va a quedar claro, ni todos los niños van a tener estas estrategias interiorizadas. Sin embargo, es importante irlo trabajando constantemente para que se vuelva un hábito de salud.
O sea, realmente tiene que ser un hábito cuidar de nuestra salud emocional. Y creo que este proyecto, como en primeros pasos, ha funcionado bastante. El segundo proyecto que te quiero platicar se denomina Mi cuerpo y sus capacidades. El propósito de este proyecto es que los alumnos pudieran representar y comparar las partes externas del cuerpo humano, explicar su funcionamiento y además platicar y poner en práctica acciones para su cuidado, medidas de higiene y algunas recomendaciones para cuidar nuestro cuerpo. Este proyecto está basado en la metodología de indagación con enfoque STEAM. Pertenece al campo Saberes y Pensamiento Científico, pero también lo vinculé con algunos otros campos formativos. Este proyecto lo llevamos a cabo, comencé mostrándoles algunas canciones que son las que a ellos mismos les gustan, como por ejemplo la del baile de Pepo, donde menciona diferentes partes del cuerpo. A la vez que íbamos mencionando las partes, ellos me las iban señalando y también les empecé a preguntar sobre partes del cuerpo que yo pensaba que los niños no iban a saber dónde estaban. No externas, sino internas, ¿no? Les preguntaba, por ejemplo, ¿tú sabías que hay una parte de nuestro cuerpo que se llama peroné? Y los niños como que decían, no, eso no tenemos, ¿no? Empezamos como a hacernos preguntas, ¿no? No nada más de nuestras extremidades, sino también de algunas otras más específicas. Les pedí a los niños que se acostaran en el patio de la escuela y se ayudaran mutuamente a marcar sus siluetas en el patio escolar. Ya que se marcaron, que aparte les pareció súper divertido hacer esto, les di letreritos para que identificaran algunas partes de su cuerpo que les estaba yo mencionando. Posteriormente, pudieron evaluar las capacidades de su cuerpo. Hice como una tabla comparativa, como una tabla de propuestas, para saber qué actividades podían o no podían hacer los niños y el nivel en el que lo realizaban, si lo hacían bien, si lo hacían con dificultad o si no podían realizarlo. Algunas de las actividades que hicimos fueron, por ejemplo, correr, saltar, trotar, mantenerse en equilibrio, cuestiones de este tipo. Una de las actividades que más me gustó fue la de enseñarles cómo se llamaban los dedos. Encontré un video en internet muy lindo en donde va diciendo los nombres y las características de cada dedo. Los niños los dibujaron y fueron asociando la canción con los nombres de cada dedo. De pronto los niños son de decirle el gordito, el chiquito, o peor aún hay un dedo al que le llaman el dedo grosero. Fuimos quitando estas ideas que los niños tenían, fui platicando con ellos, con esta canción nos quedó más clarito y también trabajamos en la parte creativa, en donde los niños marcaron sus manos y que con cada dedo iban dibujando o iban rellenando con pintura, dependiendo del dedo, pues las siluetas que se estaban marcando. Les fascinó la actividad y hoy le llamamos a todos los dedos por su nombre. Otra de las actividades importantes que hicimos en este proyecto fue analizar las funciones que podíamos tener con nuestro cuerpo y yo les preguntaba a los niños, ¿qué pasa con las personas? Por ejemplo, me decían, para bailar utilizamos los pies. ¿Qué pasa con las personas que no tienen pies? ¿No pueden bailar? Al principio fue, no pueden bailar. Piénsenlo bien. Se los dejo a la reflexión y ustedes pregunten en casa, piénsenlo cómo lo podrían hacer. Ya vinieron con respuestas, dijeron, sí lo pueden hacer, sí pueden bailar de otras maneras, pueden bailar con sus brazos, pueden bailar con su cabeza. Existe gente que se dedica a hacer danza y que no tienen piernas. Entonces abrimos otra ala de este proyecto que fue las discapacidades físicas. ¿Cómo es que una discapacidad no te va a limitar para poder realizar algunas actividades? Vimos videos, los niños se mostraron muy interesados en esta parte. Para finalizar este proyecto, los alumnos realizaron una mano robótica.
en este mismo canal puedes encontrar el tutorial que hice para mis alumnos para que pudieran elaborarla. Una vez que tenían su mano robótica realizada, realizamos algunas pruebas en el salón de clases, qué es lo que con la mano robótica se podía hacer y qué no se podía hacer y para lo que necesitaban su mano. Definieron que los movimientos finos que implican el uso de los dedos, motricidad fina, realmente requerían más precisión, pero se sorprendieron mucho de hacer su mano robótica. Entonces abrimos otro canal para nuevas posibilidades de seguir aprendiendo sobre nuestro cuerpo humano. Otro de los proyectos que, si mal no recuerdo, fue el primero que trabajé, es el de Convivimos a través de la construcción de acuerdos. Este proyecto me parece muy relevante, fue muy cortito, pero me gustó por dos cosas. El primero es porque, por supuesto, el producto de trabajo era la construcción de los acuerdos del aula, con la participación de todos los alumnos, la participación consciente, en donde nos dimos cuenta todos que se requerían esos acuerdos del aula para la convivencia y que ellos pudieron mostrarme, además, las ideas que ellos tienen, ¿no? De decir no esto, no el otro, no aquello, sino que yo los fui llevando por el camino de qué es lo que sí vamos a hacer en el salón de clases, ¿no? Otra cosa que me gustó de este proyecto es que utilicé los cuentos de David Shannon. El primero se llama No David. Este nos va mostrando como un niño al que le cuesta trabajo seguir las reglas de los lugares. Es inquieto, es desafiante con la autoridad y nos va mostrando un panorama, ¿no?, de lo que los niños generalmente hacen, o que algún tipo de niños incluso se ponen en peligro, ¿no?, por no seguir las normas de los lugares. Me gustó mucho, la verdad es que yo observé cambios positivos en el salón de clases desde que los niños se proyectaban o se espejeaban a través de David, ¿no? Y logramos la construcción de los acuerdos. También tiene otro libro que se llama David va a la escuela. También lo vinculé en ese mismo proyecto. Y ahora que es el cierre de las evaluaciones, que voy a retomar 4 proyectos de los más importantes que trabajé durante el primer momento, voy a trabajar otro de los libros de David para seguir haciendo conciencia de ahora la parte de que el niño reflexione cómo es que han funcionado los acuerdos para él, si los recuerda, cuáles son los que le cuesta más trabajo llevar a cabo, si ellos consideran que los acuerdos aún son vigentes o los tenemos que modificar. Creo que esa es una parte muy importante de los proyectos, que el niño pueda ser consciente de sus aprendizajes, pueda también de cierta manera evaluar en este caso, el producto, que son los acuerdos, y que podamos llevarlo a un nivel diferente, no nada más de, bueno, lo aprendí en ese momento, sino si sigue siendo aún algo que es parte importante de su trabajo. El último de los proyectos que les quiero platicar se llama Lotería de Nuestras Tradiciones. Realmente este proyecto se los platico porque me sorprendieron mucho los resultados. Veníamos de un proyecto del Día de Muertos que fue bastante grande, bastante extenso, y como la verdad es que quise hacer un proyecto más pequeñito para poder ya hacer el cierre de las evaluaciones, tomé de las propuestas de los libros de texto. La verdad es que me gustó mucho porque en este proyecto fue cuando me pude dar cuenta que los niños están transitando hacia un trabajo diferente del que veníamos haciendo, como que al principio venían muy acostumbrados a otro tipo de sistema y de a poco hemos podido avanzar para poder, por ejemplo, conformar equipos. Son niños muy pequeños, les recuerdo que es primer grado. Entonces ya conformamos equipos, ya son capaces de dialogar acerca de lo que estamos enfocados haciendo y ya son un poco más autónomos. Me ha gustado mucho verlos interactuando. En este proyecto la idea, pues como su nombre lo indica, era que al final los niños elaboraran una lotería de las tradiciones más importantes de nuestro país que ellos fueron eligiendo. Conformamos equipos. Primero pues conocimos cómo se jugaba la lotería.
Después los niños fueron eligiendo las tradiciones. Les decía yo, no solamente es Día de Muertos, sino qué otras actividades, qué es una tradición, cómo la distinguimos, en qué día se celebra, qué realizamos. En mi grupo se conformaron 8 equipos, cada uno eligió una tradición diferente, hicieron su investigación, la socializaron. No lo quise llevar al nivel de exposición todavía, pero sí platicaron, el equipo completo platicó a sus compañeros qué era lo que ellos habían investigado. Al final, para poder hacer la lotería, yo les diseñé un material en el cual coloqué ilustraciones de todas las celebraciones que ellos habían elegido. Estuve pensando como mucho en cómo simplificarlo para que lo pudieran lograr y que todos pudiéramos llegar a este juego. Entonces llegué a la conclusión de que si yo les llevaba las estampitas, ellos podían elegir solamente algunas, las que más les gustaran. En equipos distribuyeron los materiales, hicieron sus tableros y cada niño creó su tablero con el que va a jugar. La semana ya no nos dio tiempo de concluir esta actividad, pero el día de mañana, que es lunes, vamos a por fin jugar a la lotería. Cada uno tiene su tablita y están muy emocionados. La verdad es que aprendieron mucho en este corto tiempo y se vinculó además también con nuestra actividad de la Revolución Mexicana, que es ellos van a participar a nivel escuela en la ceremonia. Entonces como que todo se fue dando de manera muy orgánica, muy natural, y se observaron grandes resultados. En la caja de descripciones te voy a dejar el link para que puedas descargar de manera gratuita el material para que tus alumnos puedan realizar esta lotería. ¿Qué te parecieron los proyectos que te presenté el día de hoy? La verdad es que a mí me da mucho gusto contarlos porque en verdad he visto una transformación, no tan solo en mí, en mi figura como docente, y además también en la forma en la que yo llevaba a cabo mi práctica docente, sino también en los alumnos. Yo veo que el tipo de alumnos que entraron a este ciclo escolar son verdaderamente diferentes, que tienen muchas necesidades específicas que no sé si derivan solamente de la pandemia, sino también de las situaciones familiares y contextuales. Y claro que es necesaria un cambio en el paradigma educativo que responda a las necesidades de estos alumnos. Yo puedo comentarte que he visto grandes avances en mis grupos, en donde realmente los alumnos están aprendiendo y entendiendo esta manera diferente de socializar o de comprender la escuela. Incluso los padres de familia se han comprometido muchísimo en los proyectos, están siempre informados y estamos todo el tiempo comunicados para poder lograr pues esta cohesión entre todos los elementos para que los niños realmente puedan transitar por los proyectos educativos. Quiero decirte que todos los esfuerzos que uno está realizando para poder transitar de la costumbre que teníamos en la escuela a esta nueva escuela mexicana son buenos y son positivos. Si tú estás intentando realizar tus primeros proyectos, te felicito. Si tú estás realmente haciendo una reflexión sobre tu práctica docente y estás llevando a los alumnos a esta reflexión, realmente tienes toda mi admiración y cariño, colega. Nosotros sabemos que somos nosotros los que sostenemos el sistema educativo, la nueva escuela mexicana, y que realmente somos nosotros los que debemos creer en que este proyecto puede salir adelante. Si a ti te gustó alguno de estos proyectos, por favor déjame un comentario. Si tú tienes otro proyecto que pueda funcionar para algunos otros colegas, también déjalo, porque a veces creemos que lo que hacemos en el salón de clases no es válido, no fue lo suficientemente bueno para compartir, y no es así. Todo lo que no se comparte se pierde. Por eso es necesario que todos estemos aportando y que realmente hagamos un esfuerzo por cambiar. Esto fue todo por el video de hoy. Les agradezco mucho a todos por quedarse hasta el final, por sus comentarios, por sus likes y por supuesto síganme en todas las redes sociales para que no se pierdan los materiales, las ideas que comparto y también algunas incertidumbres que entre todos podemos ir subsanando. Adiós.